Buenos días. Esta es la materia práctica 2 del derecho semipresencial de la UNEYE San Carlos. Estamos en la unidad 1 y vamos a tratar este video con el siguiente contenido. Aspectos introductorios y maneras o formas de redacción jurídica. Escritos, diligencias y diferencias. Procedimiento administrativo, denuncia y solicitud, auto, escrito de descargos. Hablaremos del acto administrativo y los recursos de reconsideración, jerárquico y de revisión en el procedimiento administrativo. El equipo está conformado por Itamar Montilla, Laura Sequera, Yuir Mejía y Donato Vilani. El profesor es Eduardo Cardona. Me corresponde hacer la presentación de los aspectos introductorios sobre maneras o formas de redacción jurídicas. Comenzamos con una breve introducción sobre el concepto y la importancia. Comenzamos con esta premisa. El profesional del derecho debe tener en cuenta que los estudios generales del lenguaje son la base de su carrera para poder emprender adecuadamente el estudio del derecho. Citamos: esta función para el profesional del derecho no es nada fácil, sobre todo porque el abogado debe comenzar a interesarse en el lenguaje y poder enriquecerse de todo lo que ofrece. Nuestro compromiso con este video no se pretende dar solución al problema de la redacción, pero se podrán dar algunas ideas y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mejorar la calidad de su redacción en varios de los documentos jurídicos de que se trata. Comenzamos por dar un concepto. ¿En qué consiste la redacción de documentos jurídicos? Una primera noción. Redactar es expresar y desarrollar por escrito ideas previamente pensadas. Por ende, se deben incluir todas las ideas, sin excepción, y luego se seleccionan y organizan las que resulten más adecuadas para la elaboración de la composición. En el ámbito jurídico, es el modo a través del cual el profesional del derecho ejerce sus facultades jurídicas. En este ámbito se requiere una comunicación clara y eficaz que permita conocer con certeza las situaciones de los diversos sujetos y las incidencias que le afectan. Una elemental manifestación de justicia es que los documentos jurídicos producidos en el ejercicio de la autoridad o de cualquier otra función pública resulten fácilmente inteligibles para los interesados y que expongan inequívocamente cuánto deben decir. Mediante ellos se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, se ordenan conductas, se resuelven conflictos, se adoptan resoluciones vinculantes, se conceden o se deniegan peticiones, se informa sobre cuestiones con relevancia jurídica, se declaran hechos y derechos, se formalizan acuerdos, se imponen o se cancelan deberes y obligaciones, etc. ¿En qué consiste la redacción de documentos jurídicos? La redacción de escritos jurídicos se refiere al conjunto de escritos que presentan los abogados utilizando terminología adecuada. Estos escritos deben redactarse de manera correcta, lo cual significa que no basta que se presenten con buena ortografía, sino que además tienen que estar bien argumentados tomando como base las leyes vigentes. En el aspecto jurídico, la redacción se hace imprescindible y fundamental al momento de tramitar cualquier documento legal, el cual se deberá caracterizar por ser excelentemente redactado, de modo que sea tramitado, aceptado y registrado ante los organismos competentes según lo establecido en la ley.
respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como norma suprema, establece en lo concerniente a la administración pública, en su artículo 137, lo siguiente, abro comillas: la administración pública se fundamenta en los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, cierro comillas. Por otro lado, la LOAD nos refiere en el artículo 10, dentro de los principios que rigen la actividad administrativa, estos mismos principios establecidos por la Constitución. Jorge Mira nos propone una guía sobre el lenguaje apropiado a los documentos jurídicos. Estos deben ser claros, ordenados, concisos, precisos, completos y de forma elegante. También David Misari nos refiere dos elementos clave para la eficacia de la redacción jurídica. Esos aspectos fundamentalmente se refieren a los criterios de la redacción jurídica y a la eficiencia en la redacción de documentos. A continuación, quisiera hacer algunos comentarios en base a lo expresado por estos autores en una especie de resumen, pues realmente es un tema bastante largo. La palabra escrita es el principal elemento del lenguaje jurídico. Por este modo, es de suma importancia para redactar los documentos con una coherencia pertinente. Cuando hablamos de coherencia pertinente, nos estamos refiriendo a la forma de organización, de estructura gramatical que debe reinar en cualquier documento. Estructura desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista de la sintaxis. Desde ese punto de vista tenemos que tomar en consideración lo que son los aspectos de la construcción de las oraciones, el verbo, los sustantivos y fundamentalmente también lo que sería la ortografía. Una buena ortografía es muy importante también, y sobre todo al redactar documentos tenemos que tomar en cuenta a quién va dirigido el documento, pues precisamente estos elementos se van a poner de manifiesto a través de lo que sería la persona, el usuario del documento. La redacción jurídica debe poseer dos instrumentos: las reglas de gramática y el estilo. Es lógico que para poder redactar correctamente hay que conocer las reglas de la lengua y así poder construir proposiciones coherentes, como ya lo hemos dicho, sobre todo a través de lo que son las proposiciones y lo que son las oraciones. Una buena redacción jurídica debe constar de oraciones cortas y claras, un uso correcto de la terminología jurídica en su sentido propio y no contener palabras ambiguas u oscuras que dificulten su comprensión e interpretación. En este sentido también tenemos que tomar en consideración lo que se llama ordenar el contenido de lo que sería el documento. En cuanto a lo que significa la parte de la articulación, la estructura lógica tiene que ser breve, con nivel de exactitud, evitar el lenguaje superfluo. En muchas situaciones también se requiere que se haga una lectura previa de lo que se va a redactar, hacer un esquema mental, luego hacer una propuesta de un borrador y posteriormente hacer el escrito ya de manera definitiva, tomando en consideración estas reglas. Finalmente, quisiera decir lo siguiente, un dicho: el derecho ha de ser siempre un idioma bien hecho, el arte de justicia, es decir, claramente el derecho. Saludos, mi nombre es Laura Sequera. Continuando con la presentación, les disertaré un poco sobre los escritos, las diligencias, el procedimiento administrativo, la denuncia y los autos. En este sentido, la doctrina ha definido la diligencia como un documento suscrito de forma conjunta con el secretario del tribunal en horas de despacho para hacer una petición o dejar constancia expresa de una situación determinada y que debe ser revisada por el juez de la causa para el pronunciamiento respectivo. Estas no requieren de muchas formalidades, ya que al ser redactadas de forma manuscrita en la sede del tribunal, pueden limitarse a expresar de forma directa el objeto de la misma, con una breve descripción de la fecha, día y hora en que se realiza.
Por otra parte, los escritos son documentos formales dirigidos al juez de la causa y entregados al secretario también en horas de despacho. Estos están generalmente relacionados con los actos más trascendentales de las partes en el juicio, tales como la contestación de la demanda, promoción de pruebas, informe, entre otros, y cuya incorporación al expediente es indispensable para la continuación de la causa sometida al conocimiento del juzgador. En relación a las diferencias entre los escritos y las diligencias, se pueden destacar las siguientes. El escrito supone la identificación del tribunal al que va dirigido y la plena identificación de las partes, mientras que la diligencia, al realizarse en la sede del juzgado, no necesita identificarlo, pero sí se debe señalar el carácter con que actúa el solicitante. El escrito implica una mayor formalidad en su redacción y suelen ser impresos o mecanografiados, mientras que la diligencia es generalmente manuscrita y suele ser breve y precisa. Los escritos se relacionan en la mayoría de los casos con actuaciones directas y de fondo de la causa sometida al conocimiento del juzgador, mientras que las diligencias se relacionan con cuestiones de forma y de mero trámite. Las diligencias son suscritas de forma conjunta con el secretario y los escritos son dirigidos al juez y recibidos por el ya antes mencionado secretario, como se mencionó también en horas de despacho. En otro orden de ideas se hace referencia al procedimiento administrativo. El término procedimiento usado en la LOPA significa que existe un conjunto determinado de prescripciones legales que deben observarse en el curso de la tramitación de una solicitud o recurso administrativo. En este sentido, debe existir un nexo recíproco entre los actos que integran el procedimiento en virtud que ellos constituyen las formalidades, los trámites y los requisitos. Como en todo procedimiento existen fases, estas son de iniciación. Puede comenzar de oficio cuando la iniciativa procede de la propia administración pública y comienza con una decisión de la autoridad administrativa competente. Esta constituye un auto de trámite. Este a su vez puede iniciarse por distintas causas, las cuales pueden ser por decisión del órgano competente por propia iniciativa, por decisión del órgano competente como consecuencia de la orden de la autoridad administrativa superior y, en los casos expresamente previstos en las normas legales, por decisión del órgano competente como consecuencia de una decisión. También puede iniciarse a instancia de partes, mediante una petición o solicitud presentada por el administrado y que busca poner en marcha el procedimiento administrativo ya establecido. Esto se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La segunda fase es la fase de sustanciación. Esta existe entre el inicio y la terminación del procedimiento administrativo y es en la que se realiza una serie de actuaciones destinadas a ilustrar al órgano que ha de tomar la decisión sobre la cuestión planteada. Entre ellas están los alegatos, las pruebas y los informes. La fase final es la fase de terminación. Esta es la decisión final del procedimiento y comprende el acto decisorio que pone fin al procedimiento administrativo. Esta puede ser normal, al emitirse el acto principal o definitivo contentivo de la decisión o voluntad de la administración, o anormal, que puede ser por renuncia o desistimiento por transacción, por caducidad o perención del procedimiento o por el fallecimiento del interesado legítimo. Esto está establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo. En cuanto al procedimiento especial, son los indicados en la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo también, y estos son tres. El proceso sumario, el cual tiene una duración de 30 días, se inicia de oficio y se abre cuando la administración lo considere conveniente. Debe indicar en el auto que es un procedimiento que se sigue por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo. Se dice que es sumario y se puede convertir en procedimiento ordinario si la complejidad del asunto así lo exige. El segundo es el procedimiento simple. Es un procedimiento especial establecido también en la LOPA y este se inicia solo a instancia de parte. A diferencia de lo ordinario que dura de 4 a 2 meses, este dura 20 días y no se necesita de sustanciación como el procedimiento ordinario y el procedimiento sumario.
Está establecido en el artículo 5 de la LOPA. Y el proceso o el procedimiento sancionatorio. Este está establecido a partir del artículo 100 y siguientes de la ley en comento y consagran que todo empleado se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. La carga de la prueba la tiene la administración pública y ella es la que debe demostrar que el administrado cometió una irregularidad. Otro aspecto importante de mencionar es la denuncia. En el caso de existir una denuncia por decisión del órgano competente y en los casos expresamente previstos en las normas legales, se inicia el procedimiento de oficio. En cambio, cuando existe una solicitud escrita por parte del administrado, el procedimiento se inicia a instancia de partes. En este segundo caso, el procedimiento iniciado a solicitud de parte interesada requiere obligatoriamente la solicitud o petición del particular. Esta puede ser persona natural o persona jurídica, que reúna la condición de interesado calificado, es decir, que sea titular de una pretensión subjetiva concreta, un derecho subjetivo típico o un interés legítimo personal y directo, susceptible de obligar a la administración pública al inicio del procedimiento y a su correspondiente sustanciación y decisión. El auto es una resolución decisoria y en la mayoría de los casos es posible impugnarlo mediante la interposición de un recurso judicial. Existen dos tipologías de auto, los interlocutorios y los de trámite. El auto interlocutorio se refiere a toda aquella decisión judicial que resuelve una controversia incidencial suscitada entre las partes en un juicio. Se distingue de la sentencia definitiva en que ésta resuelve el asunto principal objeto de litigio. En este sentido, la razón por la que se denomina interlocutoria es porque sus efectos jurídicos en relación con las partes son provisionales, en el sentido de que puede modificarse sus consecuencias a través de la sentencia definitiva. En este sentido, los autos de trámite del proceso son con los que se da inicio tanto la fase de sustanciación como la de inicio del procedimiento administrativo. Es decir, existe el auto de decisión de abrir el procedimiento administrativo sancionatorio y el auto de sustanciación. Los autos de sustanciación son simples decisiones de actos o solicitudes sencillas sin exigencias de motivación que no repercuten mayor trascendencia dentro del proceso, lo cual les permite ser analizados nuevamente y ser decididos sin complicaciones, ratificando o cambiando de opinión. También se encuentran los autos motivados, los cuales son trascendentales porque deciden actos importantes dentro del proceso. Estos tienen la facultad de cambiar situaciones procesales y hasta extraprocesales de las partes. Incluso con ellos se puede llegar a finalizar el proceso. En el caso de un sobreseimiento definitivo, entonces, sobre la base de la naturaleza de lo que se decida, los obliga a ser autos motivados con características similares a una sentencia. Buenas tardes, mi nombre es Yuir Marlín Mejía, soy estudiante de la carrera de Derecho de cuarto año en la UNEYES Cojedes. Vamos a hablar acerca de los procedimientos administrativos. ¿Qué son los procedimientos administrativos? Es el conjunto de trámites que debe seguir la administración pública para dictar un acto administrativo. El procedimiento administrativo debe someterse a las reglas que establezcan las leyes que la regulan, particularmente por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, LOPA. Estos deben regirse por los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, según lo establecido en el artículo 30 de la LOPA. El procedimiento administrativo es una garantía para el ciudadano y una obligación para la administración pública. Existen dos modalidades de los procedimientos administrativos, el ordinario y el procedimiento especial. El procedimiento ordinario lo encontramos en el artículo 48 y los sucesivos, donde nos dice que el procedimiento se iniciará a instancia de parte interesada, esto quiere decir cuando lo inicia la persona, o mediante solicitud escrita de oficio, es decir, la administración pública
es quien inicia el procedimiento a través del recibimiento de una denuncia. Este tiene una duración de 4 más 2 meses. El procedimiento especial es a plazos mínimos de días. Para ejecutarlo dentro de los procedimientos especiales tenemos los sumarios, tienen un lapso de 30 días, el simple, un lapso de 20 días y los sancionatorios. Dentro del procedimiento administrativo tenemos unas fases que son de inicio, de sustanciación y de terminación. La fase de inicio es la que apertura el proceso administrativo y puede ser de oficio, es decir, el mismo jefe o instancia de las partes involucradas aperturan el proceso administrativo. El de sustanciación es donde se publica y se le notifica al empleado la falta grave por la cual está siendo aperturado el proceso administrativo, para que éste a su vez pueda tener su defensa y alegatos y pruebas presentadas. El proceso de terminación es la decisión final del procedimiento y comprende el auto decisorio que pone fin al procedimiento administrativo. Puede ser normal, según lo establece la LOPA en su artículo 60, o por renuncia, desistimiento o caducidad de la pretensión. Continuando, el procedimiento administrativo están también los denominados autos, que se considera auto. Es la resolución decisoria que en la mayoría de los casos es posible impugnar mediante los recursos de interposición judicial. Existen 3 tipos de auto. De trámite, que es un simple trámite, es un documento que se introduce al inicio del proceso o cuando pasa de una fase a otra. El de sustanciación, que son las decisiones sin motivación, cuando se informa al empleado y se solicita copia del expediente, se le da la oportunidad al empleado de traer un testigo que dé fe de las pruebas que él está remitiendo, y el interlocutorio, que son las decisiones motivadas. Estas son basadas en los hechos y ponen fin al procedimiento. Otro punto a desarrollar es lo que son los escritos. El escrito es el documento que se realiza al empleado para notificar de los cargos que se imputan, enmarcado presuntamente en una falta grave. Lo hace el jefe inmediato mediante una solicitud presentada ante la Oficina de Recursos Humanos de la institución pública. Este debe llevar encabezado, que es la identificación completa de la institución, hechos de la situación por la cual el empleado está siendo cuestionado, los derechos, las pruebas que dieron inicio para la fase del procedimiento administrativo, para su posterior sanción, el lugar y fecha y firma de quien lo emite. Aparte de lo que debe llevar este escrito de descargo, tenemos que también este escrito lleva unos procedimientos administrativos que se deben cumplir. De la oficina que lo emite a la jefatura de personal, esta a su vez a la oficina de consultoría jurídica. Una vez que lo revisan y cumple con todos los requisitos exigidos por la administración pública establecidos en la LOPA, el jefe de consultoría jurídica lo pasa al jefe general, que encargado de la administración pública, y emite el auto sancionatorio, que es el fin del proceso administrativo.
¿Qué son los actos administrativos? Los actos administrativos son actos jurídicos en un organismo del Estado que expresa su voluntad de manera unilateral, extrema y concreta para decidir sobre el proceso de todo acto administrativo. Esto se encuentra establecido en el artículo 7, donde se expresa lo siguiente: se extiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Continuaremos con este video con el tema actos administrativos y recursos administrativos. Hablaremos de estos dos aspectos. En cuanto al acto administrativo, la LOPA, en su artículo 7, dice: se entiende por acto administrativo toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Y el 8 dice: los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente. Y debe contener lo siguiente, según el artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener, primero, nombre del ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto, nombre del órgano que emite el acto, lugar y fecha donde el acto es dictado, nombre de la persona u órgano a quien va dirigido y una expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales. Ahora hablaremos de los recursos administrativos en el proceso administrativo. Según el artículo 85, los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos. Y el 86 dice: todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49, el cual menciona que debe constar el organismo al cual está dirigido, la identificación del interesado o de la persona que actúe como su representante, también la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud, la referencia a los anexos que lo acompañan y cualquier otra circunstancia que exigen las normas legales o reglamentarias. Hablaremos de recursos de reconsideración, uno de los más importantes. Eso está normado en la sección segunda del capítulo 2, título 4 de la LOPA. El artículo 94 dice: el recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto que se impugna por ante el funcionario que lo dictó. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso decidirá dentro de los 15 días siguientes al recibo del mismo, y contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso. Este recurso de reconsideración tiene algunas características y consideraciones que hay que hacer. Primeramente, también se le dice recurso de reposición,
recurso de revocatoria, recurso de oposición, recurso de revocación. Y se presenta ante el mismo órgano que dictó un acto para que lo revoque, sustituye o modifique. Precisamente por dirigirse el recurso a la misma autoridad que dictó el acto impugnado, podríamos dudar de que pueda funcionar realmente como un medio de impugnación o de defensa del particular. Pero también tenemos que mencionar que reconsiderar es reexaminar atentamente, en profundidad, no solamente de manera superficial. El otro recurso es el jerárquico. Este puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del autor del acto que se cuestiona, examinando este acto, lo modifique o lo extinga, siguiendo para ello el procedimiento expresamente establecido en las normas vigentes. Por otro lado, el 95, hablando de esto, dice: el recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto del que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los 15 días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer un recurso jerárquico directamente por ante el ministro. Y por último, tenemos el recurso de revisión. Puede definirse el recurso de revisión como un recurso extraordinario o excepcional que procede únicamente contra acto administrativo firme cuando concurre alguna de las circunstancias previstas en la ley. En cuanto a este, el 97 dice: el recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrán intentarse ante el ministro respectivo en los siguientes casos: cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponible para la época de la tramitación del expediente; cuando en la resolución hubieran influido en forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme; y cuando la resolución hubiese sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiera quedado establecido en sentencia judicial definitivamente firme. Bueno, este era todo. Hablamos de la característica de los documentos, de los procedimientos administrativos, de los recursos de revisión. Esperamos que este video es útil para las personas que lo quieran observar y revisar. Gracias.